Bien, a partir del día de hoy les comentaba, vamos a trabajar por proyectos. Este es nuestro primer proyecto del tercer año, ¿sale? Todos los temas que estuvimos viendo antes fueron temas de repaso de lo que se vio en segundo. El primer proyecto que vamos a trabajar se llama Pensar para informar. Un proyecto es una serie de actividades que vas a llevar a cabo con el objetivo de presentar al final un producto. En este caso, para este proyecto va a ser un ensayo escrito. La primera actividad que vas a realizar es que vas a leer el texto Machismo y discriminación de género que se encuentra en Classroom y vas a responder las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de texto es y por qué? ¿De qué trata el tema? ¿Qué se menciona en la introducción? ¿Cuál es la postura del autor? Es decir, ¿el autor está a favor o en contra del machismo? ¿Y cómo puedes saber eso? ¿Qué es lo que menciona el autor para saber que está a favor o que está en contra? ¿Qué argumentos utiliza el autor para defender su punto de vista o su opinión? ¿Cuál es la opinión del autor respecto a cómo afecta el machismo a los hombres? Y finalmente me vas a contestar, ¿tú qué opinas acerca del machismo? Bien, vamos a comenzar con la lectura de nuestro texto Machismo, discriminación de género. Hasta arriba dice, el machismo es fruto de múltiples factores. Todas las sociedades han vivido y viven expresiones de este fenómeno que causa muchas víctimas en diferentes contextos. Subrayamos. Este fenómeno causa muchas víctimas en diferentes contextos. ¿Qué es el machismo? También conocido como andropausia, el varón como centro, supone una actitud de menoscabo, desprecio o discriminación hacia la mujer. Ideológicamente sostiene que el varón es superior a la mujer. Y la mujer debe estar unilateralmente sometida al mundo masculino. No hay base sostenible para dicha idea, por tanto se trata de una construcción cultural. Subrayamos, no hay base para dicha idea, por tanto se trata de una construcción cultural. ¿Sale? Muy bien, dice, ¿cómo se expresa? En algunas sociedades se vive el machismo como con un abierto desprecio hacia la mujer, que se manifiesta en la obligatoriedad de usar determinadas vestimentas elegidas por los varones, cumplir con algunos roles fijos e inamovibles y mantener una conducta servil hacia el género masculino. Es decir, en algunos países, este es un problema que afecta a todo el mundo, pero en algunos países se ve más marcada esta situación de desigualdad. Países árabes, por ejemplo, los hombres han decidido que las mujeres deben utilizar una burka. La burka es esa especie como de hábito, ¿no? Que utilizan esa vestimenta tapadas de pies hasta los talones. No se les puede ver nada. No se les puede ver nada porque para ellos es considerado como una provocación hacia el sexo masculino. Entonces las mujeres se ven obligadas a tener que utilizar, aún en contra de su voluntad, esta vestimenta, ¿verdad? Dice, en otros grupos sociales que han luchado contra la discriminación hacia la mujer, el machismo se expresa en actitudes más sutiles, como pagar mejores salarios a los varones por desempeñar funciones similares o iguales a las de las mujeres, o conceder a los hombres los mejores accesos a puestos de responsabilidad gerencial. También se observa en mensajes publicitarios que de un modo u otro denigran a la mujer o la relegan para funciones como el hogar y la familia. Aquí, por ejemplo, nos dice que a lo mejor hay países donde no se ve tan marcado el machismo, pero existe algo que se llaman micromachismos, que son pequeñas expresiones que aparentemente pareciera algo insignificante, pero que son formas de discriminar a la mujer. Y aquí nos mencionan algunos ejemplos como, por ejemplo, darle mejor puesto de trabajo a un hombre que a una mujer, o por el mismo trabajo que la mujer gane menos que el hombre, o como dice aquí, que en los medios de publicidad en muchas ocasiones productos que se refieren a el cuidado del hogar
siempre va dirigido hacia la mujer, ¿verdad? Dice, ¿cómo sufren las mujeres el machismo? En muchos sentidos, las mujeres criadas en un contexto machista sufren problemas de autoestima. Se les hace creer que son inferiores. Falta de oportunidades. En países donde la discriminación de la mujer es práctica habitual, los varones tienen un mayor acceso a la educación pública o superior. O bien, a las mujeres se les impide avanzar en sus carreras. Margaret Marouani, directora del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, llama a esto un pantano de desigualdades. Hemos visto, ¿no?, que en muchos casos dicen, no, ¿tú para qué estudias si a ti te van a mantener? No, ¿para qué estudias si tu esposo o tu marido es el que va a trabajar? Tú te tienes que quedar en la casa con los niños. Afortunadamente este pensamiento cada vez ha ido cambiando más y hoy en día sabemos, porque en nuestras casas a lo mejor así lo vivimos, es la mamá la que sale a trabajar, ¿verdad? Y la que lleva el sustento. Pero en muchas situaciones, en muchos casos, bajo muchas situaciones, a la mujer no se le permite seguir estudiando. O en muchas carreras, por ejemplo, ya no tanto, pero antes, las carreras, por ejemplo, para los ingenieros, eran más hombres ingenieros que mujeres. Hoy en día ya está más equilibrado y ya es más fácil encontrar tanto un hombre como una mujer que estudie una ingeniería, ¿no? Pero antes no era así. Violencia de género. El machismo crea las condiciones ideológicas para que se produzca la violencia por motivos de sexo. Más mujeres son maltratadas en contextos machistas que en otros ambientes más favorables a la integración de los sexos. Aquí en Estado de México lo hemos visto. Tenemos la alerta roja y sobre todo en Naucalpan como uno de los municipios donde se dan mayor caso de feminicidios, imagínense, y de violencia contra la mujer. Entonces, este es un problema que a cualquiera puede dañar, ¿verdad? O afectar. Dice, distorsiones religiosas. En contextos androcéntricos, las religiones se convierten en entes validadores de la discriminación en menoscabo de la mujer. Por ejemplo, los judíos ortodoxos, ellos tienen una costumbre. La mujer, cuando se casa, ningún otro hombre más que su marido le puede ver su cabello, su cabellera. Entonces tienen que utilizar una peluca siempre que vayan a la calle, que salgan. Ningún otro hombre le puede ver su cabello y entonces siempre tendrán que utilizar una peluca. En algunas otras religiones, por ejemplo, para ir a un templo o para ir a una iglesia tienen que cubrirse el cabello con un manto. Las mujeres nada más, y no se les exige así a los hombres, ¿verdad? Dice, abuso sexual. Se expresa en formas sutiles como tratar a la mujer como objeto sexual y en situaciones que abiertamente atropellan la dignidad y los derechos del mundo femenino al considerarse como que son servidoras sexuales de los varones. Bueno, esto que acabamos de leer, chicos, lo que es el autoestima baja, la falta de oportunidades, la violencia de género, distorsiones religiosas y abuso sexual, todos esos subtemas, váyanlo subrayando. ¿Qué serán todas esas? Todas esas son consecuencias del machismo. Póngale una flechita ahí con una plumita y póngale consecuencias del machismo, ¿sale? Vamos a ver de qué manera también afecta y hay consecuencias para los hombres en el machismo. Dice, el machismo también afecta a los hombres. Sin embargo, no solo las mujeres sufren las consecuencias, el machismo también perjudica a los varones que deben enfrentar violencia de género. Existe cuando las mujeres les exigen o violentan para que no se comporten como mujercitas o afeminados, cuando se interesan en aspectos que no son tolerados por los machos de la manada. Esto favorece, entre otras prácticas, la homofobia. Es muy común, ¿verdad?, que si un hombre a lo mejor le gusta el color rosa, incluso desde chiquitos, que se agarran la Barbie de la hermanita, luego, no, deja eso no es para ti, mira, toma tu carrito, y le dan la pelota, el carrito, cuando los juguetes en sí no tienen género, quien le pone género pues es uno mismo, ¿no? O sea, no un niño porque tome una muñeca, ¿no?, va a ser más afeminado, y si así fuera pues no tiene nada de malo. Desafortunadamente nuestra sociedad machista tiene estos prejuicios
que afectan, como lo estamos viendo, también a los varones, ¿verdad? Ahí solo subrayamos violencia de género, no subrayen todo, solo la palabra o solo el concepto violencia de género. Y el siguiente también lo subrayamos, poca inteligencia emocional. Poca inteligencia emocional, dice. Puesto que se les enseña a los varones a no expresar de manera abierta y asertiva sus emociones, sino a callarlas, anularlas, negarlas, por considerar que ciertas manifestaciones emocionales son propias de mujeres, llorar, tener miedo, sentirse inseguro, interesarse en el arte, etc. Es decir, muchas veces también a los hombres no se les permite expresar que tengan miedo, y es muy natural que un hombre tenga miedo, pero se cree que un hombre debe de ser valiente. Entonces, que si tiene miedo, pues ya no es tan hombre, y esa es una concepción o una idea falsa, también errónea. Un hombre puede llorar, puede sentirse mal, incluso puede hasta sentirse triste o decepcionado o deprimido, pero pensamos que los hombres no tienen derecho a este tipo de sentimientos, cuando no es así, ¿sale? Luego dice, educación sexista, subrayan eso también. Educación sexista. Se les educa para comportarse como machitos y para tratar a las mujeres como seres inferiores, provocando con esto serias distorsiones en su desarrollo e identidad personal. ¿Cuánto no les ha pasado a ustedes, niñas? Perdón. Probablemente les haya sucedido que hayan conocido un niño que ustedes tal vez no saben, o tal vez sí saben, que ustedes le gustan a ese niño. ¿Y qué es lo que hace el niño? En lugar de que un niño se acerque y te diga, oye, me gustas, me gustaría conocerte más, ¿qué es lo que hace? Las empieza a molestar, les jala el cabello, las está empujando, se esconden sus cosas. ¿Por qué hacen eso? Es una forma de llamar la atención, porque a ellos no se les ha enseñado a expresar sus sentimientos de otra manera, sino que ellos piensan que con este tipo de actitudes van a llamar su atención, y lo único que va a terminar pasando es que pues nos va a caer gordo, ¿no? Y menos nos va a gustar. Pero no es culpa de ellos, sino que nadie les ha dicho de qué manera acercarse a las chicas, ¿verdad? Porque ellos sienten miedo de exponer sus emociones. Luego subrayamos fracasos matrimoniales. Muchos varones machistas se topan con que su conducta los lleva a fracasar en ámbitos en los que no están preparados para manejarse bien, como el matrimonio, considerado dominio de la mujer. La palabra matrimonio, fíjense, viene de las expresiones latinas matri, mujer, y monio, demonio. ¿Sí dice demonio? Dominio. Ah, dominio, bueno, casi lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, matrimonio es una palabra o una expresión que significa dominio de la mujer. ¿Pero por qué solo de la mujer? Si también puede ser del hombre, ¿verdad? No solo de la mujer. Bueno, dice, posibles causas. Bueno, todo eso que subrayamos, todas esas son consecuencias. Vamos a ponerle una rayita. Son consecuencias del machismo en los hombres, que tiene que ver con la pregunta que dice, ¿cuál es la opinión del autor respecto a cómo afecta el machismo a los hombres? Bueno, pues afecta, como lo acabamos de ver, en sus emociones, ¿verdad? Porque no pueden expresarse libremente, porque generan poca o desarrollan poca inteligencia emocional al no saber expresar de la forma adecuada sus emociones, fracasan en el matrimonio en muchas ocasiones, viven una educación sexista que les impide relacionarse con otras personas. Y bueno, vamos a lo último, que son las posibles causas. Las conductas machistas no son producto de un solo factor, sino de una combinación de situaciones. Y tenemos ahí varias. Educación sexista. Por mucho tiempo se educó solo a los varones por considerar que las mujeres no eran aptas para aprender, y aunque hoy no se practica dicho modelo, en la mayoría de los países aún se privilegia la enseñanza en la que el centro son los varones. Enseñanzas religiosas sexistas. La religión es uno de los aspectos formativos y culturales más importantes que inciden en el machismo.
Muchas religiones promueven interpretaciones de la realidad donde la mujer es vista como la mala o la pecadora. Leyes discriminatorias. Votar, tener propiedades, decidir sobre su cuerpo. Fíjense, esto que ha estado muy como un tema polémico, muy en boca de los activistas, sobre todo mujeres feministas, ¿verdad?, que están a favor de un aborto, pero un aborto legal y seguro, no un aborto clandestino, ¿verdad?, donde la mujer ponga en riesgo su vida. Pues esto también en nuestro país y en muchos países, desafortunadamente, las leyes nos discriminan, no nos permiten decidir sobre nuestro cuerpo, dice, o su educación ha sido una lucha ardua para la mujer, porque en muchos sentidos las leyes han propiciado un entorno de discriminación que favorece a varones. Hace algunos años, hace como unos 5 o 6 años, en el norte de nuestro país, hubo una ley, fíjense qué absurdo, no recuerdo si fue en Sinaloa o en Sonora, donde le impedían a la mujer usar falda, aunque hiciera calor, que porque iban a estar provocando a los hombres. Obviamente esa ley se echó para abajo, obviamente no se permitió, pero vean hasta dónde llega el machismo, hasta qué niveles, en donde resulta que a las mujeres les prohíben utilizar minifalda porque distraen a los hombres, cuando no debe de ser así. Un hombre debe de controlarse, una mujer con ropa o sin ropa. Dice, división del trabajo. Históricamente se ha supuesto que el trabajo de la casa y la crianza de los niños corresponde a la mujer. En la práctica, este modo permite la discriminación y fomenta el machismo. ¿Cuántas veces no es la mamá o las hermanas mayores, o incluso hermanas mayores, menores, me ha tocado que atienden a sus hermanos mayores, que les lavan, que les planchan, que les preparan de comer a los hermanos mayores o a los hermanos chiquitos, ¿no? Cuando los trabajos en casa deben de ser repartidos de manera equitativa y todos deben de cooperar, no nada más las mujeres. Finalmente dice, medios de comunicación. Los medios de difusión también contribuyen en gran medida a mantener algunos de los estereotipos del machismo, y hemos visto, ¿no?, en los medios de comunicación como las mujeres, por ejemplo, las conductoras de algunos programas de televisión, aparecen con poca ropa, ¿verdad?, bailando, son mujeres atractivas, porque el cuerpo de la mujer es visto en muchas ocasiones, tanto en comerciales como en programas, como un objeto sexual, nada más, ¿sale? Bueno. Bien, ¿qué dice la primera pregunta? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto creen que sea esto que acabamos de leer? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podría ser? ¿Qué tipo de texto podría ser? ¿Qué se expresa en este texto? Es un texto informativo, sí, porque nos proporciona, ¿verdad?, datos importantes acerca del machismo, pero además también vamos a poner ahí un texto argumentativo. Es un texto argumentativo. ¿Por qué es un texto argumentativo? Porque el autor está expresando argumentativo. ¿Por qué? Porque el autor expresa su punto de vista. Porque el autor expresa su punto de vista. ¿Sí? ¿De qué trata este tema? ¿Cuál es el tema? Ajá. Ok. Bueno. El título es Machismo, discriminación de género, pero en general vamos a decir que el texto trata de el machismo, sus causas y consecuencias. ¿De qué trata el tema del machismo? De sus causas, ¿por qué se genera este problema? Y consecuencias, ¿qué problemas trae o de qué manera afecta, ¿sale?, a la sociedad. Luego, ¿qué se menciona en la introducción? La introducción del texto que acabamos de leer dice: el machismo es fruto de múltiples factores. Todas las sociedades han vivido y viven expresiones de este fenómeno que causa muchas víctimas en diferentes contextos.
¿Qué se menciona entonces? Que el machismo es un problema que afecta, que el machismo, vayan escribiendo, es un problema que afecta a todas las sociedades y causa muchas víctimas. A todas las sociedades y causa muchas víctimas. Eso en qué se menciona en la introducción. Siguiente dice, ¿cuál es la postura del autor? ¿Está a favor o en contra? ¿El autor estará a favor del machismo o en contra del machismo? En contra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está hablando de todas las consecuencias que tiene el machismo. Entonces, ¿cuál es la postura? Es decir, cuando yo hablo de postura digo, ¿estoy a favor o estoy en contra? En el caso del autor está en contra. ¿Qué argumentos usa para defender su opinión? Bueno, él se basa en buscar, define qué es el machismo. ¿Sí? Expresa algunos ejemplos. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice para lograr convencernos de que está en contra y de que debemos estar en contra? A ver, nos define qué es el machismo. Luego nos menciona algunos ejemplos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hace? ¿De qué más nos habla en el texto que acabamos de leer? Menciona las consecuencias. Y también las causas, ¿sí? Todo eso lo hace para defender su opinión, para defender que él está en contra. Él investigó qué es el machismo, algunos ejemplos de cómo se vive en nuestra ciudad, cómo afecta, cuáles son las consecuencias, por qué se origina, es decir, cuáles son las causas. Y luego dice, ¿cuál es la opinión respecto a cómo afecta el machismo a los hombres? Bueno, ahí subrayamos, ¿verdad?, acerca de la violencia de género, la poca inteligencia emocional, la educación sexista, los fracasos matrimoniales, por mencionar algunas de las formas en cómo afecta el machismo a los hombres. Vayan anotando. Y finalmente me vas a escribir qué opinas tú acerca del machismo, ¿sale?